Seres anfibios pedaleando la coyuntura. Los viernes a las 21 horas suena La Pez en Bici por FM La Tribu. La Pez en bicicleta. Llevamos sobre ruedas una vida bajo el agua. Continuamos en este primer programa de diciembre de La Pez en bicicleta, y como lo adelantábamos en el bloque anterior y en nuestro flyer y en nuestra manija del día de ayer habrán visto, hoy tenemos un programa en el cual quisimos traer palabras trabas, y por eso la invitamos, que está corriendo por Argentina, por Buenos Aires, a Claudia Rodríguez. Hemos hablado con ella vía WhatsApp, es activista travesti, es escritora. Pobre y resentida se ha definido. Buenas noches, gracias por estar con nosotras hoy. Buenas noches, gracias por invitarme. Y claro, habíamos tenido ese contacto donde ustedes me mandaron unas preguntas y pudimos responder. Yo me acuerdo que la grabación quedó pero re lenta, hablaba yo muy lenta, pero ahora voy a hablar más rápido. Pero si la escuchan, que está en nuestro YouTube, la pueden encontrar. Es muy interesante todo lo que respondes, así que aprovechen y escúchenla, que está ahí colgadita. Y también todo lo que vivimos ayer y estuvimos escuchando en Cotorras, que es este evento que realizaron desde la colectiva Lona Berkins con Susi Shock y con Marlene, que bueno, no podía estar, pero siempre está ella. ¿Cómo vivís y cómo estás viviendo? Sabemos que estuviste en Córdoba, en La Plata, presentando tu libro. ¿Cómo vivís estos cruces y estos encuentros con otras travestis en distintos lugares que andan viajando y encontrándose? ¿Cómo lo sentís? Bueno, se me paran los pelos, muy agradecida y sorprendida porque igual ha sido harto trabajo desde Chile y con las expectativas de que lo que está ocurriendo en Chile o las críticas o reflexiones que uno está haciendo allá en Santiago, en Chile, trasciendan, ¿no es cierto?, los territorios y lleguen a todas las compañeras travestis posibles, transgéneros, transexuales, organizadas o no organizadas, que se piensen para que se encuentren, se valoren, podamos amar nuestras vidas. Y entonces ese trabajo de hormiga que yo vengo haciendo hace más de 20 años, comencé en el año 91 a instalarme como activista travesti y entonces ha sido como un esfuerzo que ahora podríamos decir que se está viendo en resultados, porque viajé a Córdoba y la gente me había leído. También en La Plata me había leído. Es sorprendente, en La Plata, en Córdoba. Entonces, además que aquí en Buenos Aires, en donde también hay gente chilena que me conoce, que está viendo acá y colaboró en difundir lo que una pobremente hace. Entonces, también contenta con la recepción de la gente. Todos estos días a mí me han recibido maravillosamente, una cantidad de gente en Córdoba, una cantidad de gente en La Plata y aquí ayer, así que contenta y con muchas ganas de volver a Santiago para hacer reflexiones, producir más material, darle más fuerza a mi obra de teatro que se llama Vienen por mí, que es también como una reflexión de lo que está ocurriendo en Chile y también en Latinoamérica y que podría ocurrirle al activismo, sobre todo feminista, lésbico y trans, con esta embestida fundamentalista. ¿Ya la habías presentado fuera de Chile? ¿Vienen por mí? No la había presentado. Esta es la primera vez en Argentina que se hizo en La Plata, que fue como la primera vez que se hizo fuera. Porque la verdad es que mi cuarta presentación, ya, claro, es la cuarta presentación de la obra. Y salió mejor que en todas, en La Plata. ¿Y cómo sentiste el intercambio con la gente? Digo, pensando en el cambio de territorio. ¿O es igual la recepción? Bueno, para mí, por ejemplo, era como más desafiante para que pudieran entender mi propuesta y claro, o sea,
resultó también que superó las expectativas tanto mías como de las personas que me invitaron, que fueron las personas que trabajan en el Museo de la Memoria en La Plata. Me acuerdo que ella se llama Paula Bonomi. Eso. ¿Cómo es el apellido? Paula Bonomi. Bonomi, sí. Ella ha hecho también hace muy poquito una muestra fotográfica sobre el archivo de la memoria trans, acá travesti trans, que han recuperado un material súper interesante y muy valioso de la historia, fotografías de la vida de las travestis y trans que han vivido un rescate de esas fotografías. Algunas ya lamentablemente fallecidas, y la verdad que tuvo muy linda recepción. He visto como los comentarios y estaban todos encantados con tu visita. Sí. Quería preguntarte, aprovechar para preguntarte, ayer hablabas del territorio y en un momento dijiste algo que me gustaría que te explayes y lo expliques un poco más, y también preguntarte cómo te sentís vos, ¿no? Cuando decís quien nace con patria puede darse el lujo de ser anarquista. ¿Vos en qué lugar te ubicás frente a esta idea? Quien nace con patria puede darse el lujo. Bueno, yo me he dado cuenta que en mi reflexión yo puedo llegar a meterme en ese tema de que lo que yo estoy diciendo es que nací y ya los territorios están divididos. Ya los territorios tenían conquistadores y dueños. Entonces yo nací sin territorio. Me crié sin territorio y le quitaron el territorio también a mi madre y a las mujeres de las cuales mi madre provenía. Y eso con el tiempo es duro de darse cuenta y de tomar conciencia. Y entonces tú empiezas a ver que fue la evangelización, fue la colonización, pero también fue mucho más adelante, fue un país, un imperio como Estados Unidos que intervino ya en ese territorio donde a mí me tocó nacer, y eso tuvo consecuencias en mí. Puedo llegar en mi reflexión a decir eso, ¿sabes qué? Fue triste haber nacido en ese territorio porque fue invadido por este imperio y forzó a que, además de la colonización y la evangelización, ese anular y exterminar la cosmovisión de las personas que proveníamos de este territorio, ¿no es cierto? Nos sintiéramos ajenos y despojados y desarraigados de ese territorio. Entonces yo podría decir, ¿sabes qué? Toda mi escritura tiene que ver con eso, con reparar ese desarraigo, con rescatar esa energía para que sea mi poder. Yo más que nadie, y mi generación y las travestis por sobre todo, analfabetas, desprotegidas, excluidas, pisoteadas, somos legítimas dueñas y herederas de ese territorio. Por lo tanto, entonces, quienes se los toman continuamente deben escuchar, y no solamente escuchar, deben hacerse cargo. Y a lo mejor no se quieren hacer cargo, pero yo soy la mosca que está siempre diciendo en el oído, ustedes son la destrucción de todo lo bueno, de todo lo bueno que podría ser la vida. Están destruyendo la tierra, pero no solamente están destruyendo la tierra, la están envenenando y están envenenando nuestros cuerpos. Eso es lo que está pasando en los territorios, en el mar, en los ríos, en la montaña, y yo quiero hablar de eso, porque soy travesti y también soy mar, soy río, soy montaña, y nadie me lo puede negar. Quería preguntarte, agregar una preguntita más sobre este tema que estabas hablando del territorio y de la cosmovisión. ¿Cómo vivís el conflicto con los pueblos originarios, sobre todo con el pueblo mapuche? Y si es que en algún momento pudiste entablar alguna relación o alguna ligazón con
el ser traba y los pueblos originarios? Sería como re fácil decir mi sangre es mapuche. ¿No es cierto? Además de ser travesti, soy una travesti mapuche y me tiño el pelo de rubio para borrar mis raíces porque este modelo he pasado por ahí, ¿no es cierto? En busca, pero por ejemplo he tenido que hacer un esfuerzo para ser crítica incluso conmigo misma, y el acercamiento que yo tengo más bien filosófico, literario, porque las información que yo tengo es que a partir de un libro que se llama Guerreros, chamanes y travestis, de Alberto Cardán, en esa sistematización él recoge que en distintos continentes, en distintos pueblos originarios y en distintos pueblos momentos de la historia, siempre existieron en esos reductos, en esos grupos ya precientíficos, precivilizatorios, existieron cuerpos que se modificaban, que se metamorfoseaban, ya. Y resulta que entonces las mismas personas que formaban esa comunidad daban nombre a esas personas que tenían doble sexo hermafrodita, o que fluían entre un género y el otro, hablan de sujetos de doble espíritu, que una nomenclatura que me revoluciona. Y eso es lo que yo sabía de la noción que tenían los pueblos originarios respecto de lo que hoy llamamos travestismo. Entonces existían los chamanes, hay una activista mexicana que es Muche, que proviene de un grupo, de una comunidad. Hay nombres que nuestras comunidades ancestrales tenían respecto de esta situación que estoy viviendo yo, de incomodidad respecto de una unidad ya sin posibilidad de movilización, de transformación, de metamorfosis, de otras nomenclaturas, y por lo tanto entonces eso es lo que me une, porque finalmente entonces habían seres humanos que eran capaces de percibir otras formas de existencia, y esas formas de existencia que hoy son raras, en ese momento cumplían funciones dentro de esos propios grupos, funciones de protección, por ejemplo, funciones principalmente de protección, de sanación, ¿no es cierto?, de contención, y que son necesarias en las comunidades, ya, para que la comunidad misma sobreviva. Por lo tanto, entonces, yo podría decir que dentro de esas comunidades, nosotras éramos necesarias, nosotras éramos validadas, nosotras éramos pertinentes. Uníamos lo divino con lo material, ¿ya? E incluso habían rituales en donde acompañaba con la comunidad, se hacía esa conexión de lo de arriba con lo de abajo. Esa noción, esa participación en la comunidad es lo que me une con mi pueblo mapuche. Y por otra parte también porque somos, ¿cómo se dice? Mestizas. Mi madre era menos mestiza que yo, mi abuela era menos mestiza que mi madre. También por esa parte entonces estamos como unidas a ese pueblo originario. Y otro elemento más es que justamente, como dice la Marlene, esa violencia que está sufriendo esa comunidad por ser mapuche, por ocupar un territorio que ancestralmente le pertenece y defenderlo, esa comunidad está siendo golpeada, violentada, asesinada, acribillada, y así como les pasa a esa comunidad, me podría pasar a mí, ya, o podría pasar más fuerte de lo que está ocurriendo ahora. Por lo tanto, entonces me hago parte de esa lucha y me incluyo en esa defensa
como que me quiero, porque también me quiero incluir, y yo creo que es mi trabajo como activista, me quiero incluir en todas las luchas sociales, en las luchas de las mujeres, desde mi ser travesti, reconociendo que yo, como activista, yo he tomado la decisión política de denunciarme como travesti, no como otra cosa, no mujer. También quiero incluirme en la lucha estudiantil de mi país, quiero incluirme en la lucha obrera de mi país, en la lucha de la salud de mi país, en la lucha por la no AFP en mi país. De todas esas luchas yo quiero ser partícipe, porque soy principalmente, aunque lo nieguen, aunque insistan en que no es así, yo soy parte de todo lo social. Las travestis somos parte de todo lo social. En general también ayer hablábamos, o escuchábamos en realidad, esto de que en la historia oficial o en la historia hegemónica siempre se dejó afuera las trabas, así como muchas otras identidades disidentes, ¿no? Pero empezamos ahora empiezan ustedes a reconstruir esa historia y empiezan a poner palabras travestis a la historia también, para que conozcamos también esa parte. Y un poco también de esto hablabas ayer, de este lugar o este no lugar que llevaba al resentimiento, era lo que te impulsaba a escribir, y queríamos como saber un poco más sobre eso, cómo nace ese impulso de escribir a partir de esta historia que nos fue contada y hay que empezar a contar. Bueno, varias cosas, porque yo hice un diplomado de género, y en el diplomado entonces me tocó leer durante todo un año biografías de mujeres que incidieron en la comprensión y el fortalecimiento del feminismo en la historia. En ese momento yo era parte de una organización, una organización gay, lésbica, trans, pero dirigida por hombres que habían instalado una organización, que tenían experiencia política, que tenían título profesional, que pasaban piola, que no se les notaba que eran homosexuales, que habían hecho cierta movilidad social porque podrían haber nacido en comunas periféricas, pero estudiaron, tuvieron acceso, negociaron con la estructura para obtener un título profesional, por lo tanto entonces podían gozar de un contrato laboral, vacaciones y la posibilidad de ahorrar. Bueno, de todo eso yo no tenía ninguna posibilidad. Yo apenas había terminado cuarto medio, sin ninguna esperanza en mi familia de poder llegar a la universidad. Ninguno de mis hermanos llegó a la universidad. Perdón, ¿eso sería qué edad más o menos como para...? 20. ¿Qué edad? Bueno, lo que pasa es que yo ingresé a la organización a los 20, uh-huh. Y de todo esto yo me fui dando cuenta durante 5 años, hasta que tomé el diplomado y empecé como a absorber elementos que me permiten hacer una reflexión crítica respecto a lo que estaba pasando. Entonces justamente había una estructura, una cabeza de la organización privilegiada, ¿ya? Que además también repetía continuamente que era una organización que quería instalar el derecho de que hombres pudieran amar a otros hombres sin ninguna penalización legal. Y ocurría entonces que en los momentos clave, estos compañeros activistas homosexuales hablaban de todo lo que pasaba, de toda la violencia que sufrían ellos, de la necesidad de instalar esta ley, pero también hablaban de lo que ocurría con el mundo lésbico y con el mundo travesti. Ellos hablaban en mi presencia, a mi lado, de la triste vida de las personas travestis. Fue durante muchos años así, y yo esperaba que por ética de los derechos humanos, por ética académica, por ética partidista, política, en algún momento se me diera el espacio para que yo me enunciara a mí misma, para que yo hablara de las situaciones que me pasaban a mí y a toda mi comunidad. Y nunca se dio ese espacio. Por lo tanto, entonces en el diplomado yo caí en cuenta y yo dije, y aquí yo aborto. Aborto de esta organización y de estos compañeros porque ya no quiero ninguna paternidad.
aborto de esa paternidad. Yo antes lo había pensado, ¿qué pasa si me voy de la organización y me sentí totalmente huérfana? Pero después de este diplomado me nutrí de tal manera que fui capaz de abortar. Y resulta de que el feminismo a mí lo que me permitió es aprender a leer de manera crítica no solamente los textos, sino que mi realidad, mi mundo, mi cotidianidad y mi intimidad, politizar todo eso. Antes del feminismo, antes de ese diplomado, yo no sabía leer. Era analfabeta, no hacía conexión de mi mundo con todo el mundo, con todo lo social. Y entonces la pregunta era me fui por todas partes, pero ahí viene, exacto, era sobre cómo aparece el resentimiento. La escritura. Eso. Entonces fue esa decepción que continuamente recibí de un activismo que era superior, que yo creía que era superior, me hizo entonces darme cuenta de que continuaban ocurriendo aquí mismo, en el interior de la organización, se me volvían a repetir las mismas estructuras desde fuera que supuestamente se querían transformar. Decepción y entonces angustia, rabia, impotencia. Me di cuenta entonces de ahí de mi analfabetismo, me di cuenta de mi desnutrición. Ya me vi entonces, vi que mi infancia había tenido estas características: analfabetismo y desnutrición. Era así esa mi infancia. Por lo tanto, entonces yo no perdono. Eso no se lo perdono ni a mi padre, ni a ese sindicalismo del cual él participó, ni a esa izquierda. A la derecha ni hablar, a la iglesia ni hablar, ¿cachai? Entonces mi cuenta, con quien yo tengo que arreglar las cuentas, aunque no les interese a ellos arreglarla conmigo, es con la izquierda y es con ese patriarcado, ya que siempre contuvo en su discurso que las putas ni las travestis éramos sujetos sociales y de derecho. Y de derecho. Sí. Y desde ese resentimiento empiezan a aparecer las palabras y sirve también para accionar, porque muchas veces se juzga o se piensa que ese resentimiento, esa ira, que puede ser por historia, por hechos concretos que nos van ocurriendo socialmente, nos estanca quizás, o que cómo lo articulamos para que nos sirva para poder seguir haciendo desde ese resentimiento, que no nos consuma quizás. A ver, una de las cosas que yo aprendí del feminismo es que la biografía es un gatillante. Entonces yo me refugio en mi biografía para poder hacer las reflexiones que hago. Entonces me pasó esta práctica con mis compañeros, por lo tanto entonces aborté. Yo hablo de ese abortamiento y hablo entonces de ese resentimiento y también hablo de mi conflicto con mi padre, porque él se avergonzaba de mí por el sindicalismo, porque el sindicalismo ya era profundamente patriarcal, masculino, y yo era una loca que le bailaba a sus compañeros sindicales, le bailaba árabe. Entonces qué vergüenza que un sindicalista tenga un hijo maricón y que le guste bailar como la gitana. Me interesa hablar de eso, y ahí hay entonces un gatillamiento que yo digo, esto es importante que se hable entre nosotras, hablarlo entre nosotras, entre las travestis, porque sirve para liberarnos y para repararnos, ¿ya? Porque yo siento que nombrar la herida repara, ¿ya? Que nombrar el dolor repara. Cuando yo trabajé en prevención de VIH-Sida, durante mucho tiempo el hablar era reparador, el asumir en un grupo pequeño que tenías el virus del VIH era profundamente liberador y reparador, era reconciliador, terapéutico. Entonces yo creo que
De ahí también viene la forma de escribir. Estas cosas que yo digo tienen la pretensión de que a la comunidad reparen de manera individual y comunitaria y colectiva. Nos sirve hablar de nuestra pobreza, de nuestra precariedad, de nuestro analfabetismo, de nuestras enfermedades, de nuestras infecciones, de lo fatal que nos ha ido, de lo terrible que es tener este modelo y nunca llegar a cumplirlo. Eso para mí es liberador, ¿ya? Por lo tanto, entonces, esta forma de mirar que tengo hace que dé vuelta la situación para sacar algo a favor. Quizá tiene mucho de psicología, porque también nos preparamos continuamente desde el apoyo psicológico para ver eso, que todo siempre es una oportunidad. Todo puede ser una oportunidad, toda situación de crisis puede ser una oportunidad que podamos aprovechar a nuestro favor. Entonces yo digo, de repente, yo soy de esas travestis que uso todo a mi favor. Claudia, nos tenemos que ir retirando del programa, se nos viene el cierre, pero hablaste mucho de lecturas y te podemos pedir que nos recomiendes algo que hayas leído, que te haya gustado, algo para conocer. A mí me encanta Teoría King Kong y me encanta Devenir Perra. Esos fueron textos para mí fundamentales, uno de los textos fundamentales que me permitieron a mí a lanzarme a escribir y que fuera lo que Dios quiera. Genial. Y fue algo increíble, así que la pueden buscar en internet, pueden encontrar muchos de sus textos, muchas entrevistas. También pueden leer su entrevista junto a Marlene Guayar en el libro que recién está saliendo del horno. Y además, si se la cruzan en estos pocos días que te quedan en Buenos Aires, te pueden comprar fanzine y libro. Sí. ¿Dónde te pueden cruzar o ya te vas? Ya me voy. Fue una gran gira, una semana agitada. Pero espero volver, así que junten energías. Y si no, tenemos que ir para Chile nosotros. Ay, sí, vayan para Chile. Gracias, Claudia. Muchas gracias por haber estado con nosotras. Nosotros nos retiramos, nos reencontraremos el viernes que viene en el anteúltimo programa de La PS en Bicicleta. Lo podía adelantar, ¿no? Bueno, eso. Ante todo, muchas gracias y aguante la comunicación alternativa y transfeminista. Chau.